Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias por esta congregación, por los hermanos, por la coinonía. Gracias por tu palabra, Padre, ella que es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Padre, por permitirnos ahora tomar un pasaje de la misma para que seamos instruidos por medio de ella. Que tu Santo Espíritu guíe nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que seamos todos de un mismo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a abrir la Biblia, nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21. Juan, capítulo 8, versículo 21. Ya lo tienen. Leo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Para lo que a nosotros nos interesa realmente en el mundo, hay dos tipos de personas: los que son salvos y los que son condenados. Hay dos clases de nacimientos también: los que nacen de la carne y los que nacen del Espíritu. Al igual, también hay dos formas de muerte: los que mueren en sus pecados y los que mueren al pecado en Cristo Jesús. Y todo esto es debido porque también existen dos tipos de personas o dos tipos de creyentes, que son los que creen en Cristo y los que creen en el Cristo equivocado. Y a eso nos vamos a referir esta noche, al Cristo equivocado. Porque Jesucristo dice quién es claramente. Y si tú no puedes aceptar quién es claramente Jesucristo, como hay muchos, pues entonces ¿a quién le están creyendo y a quién están siguiendo? A un Cristo equivocado. Los que creen en Jesús, en el Cristo verdadero, son los que le han escuchado decir a Él quién es. Han abierto su corazón a Él y le obedecen. Reconocen que viene de arriba y no es de este mundo, como acaba de decir, ya que proviene del cielo. Y que viene de parte del Padre. Y lo que dice no es suyo propio, sino que el Padre se lo ha dado a Él a conocer para que Él lo dijera. Y lo más importante que Él nos dice es sencillamente que si no creemos que Él es yo soy, entonces vamos a morir irremediablemente en nuestros pecados. Pero los que no creen en Cristo, como los escribas y fariseos de este pasaje bíblico que acabamos de leer ahora, son los que estando frente al Señor y escuchándole a Él decir quién era Él, aún así ellos le siguen diciendo: ¿y tú quién eres? Y esto ocurre sencillamente porque ellos no podían aceptar y entender las palabras de Jesucristo. Porque ya ellos tenían sus propias
conclusiones, sus propios prejuicios y sus propias interpretaciones en cuanto a la figura de nuestro Señor Jesús. Por lo que podemos observar en este pasaje que leímos, Jesús dejaba entrever su divinidad, ya que la definición de que en varias ocasiones Él dijo yo soy y manejó la expresión del yo soy, es la misma expresión en hebreo que se designa al innombrable nombre de Dios, aunque suene raro decirlo. Recordamos el pasaje de Moisés y la zarza ardiente en el monte Horeb. Y cuando Moisés dice, si ellos me preguntan quién me ha enviado, dice en Éxodo 3:14 que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta expresión de yo soy es la misma que utiliza Jesús, yo soy. Pero aún si pensamos que los fariseos no podían identificarle como el yo soy o el Hijo de Dios, sí podían hacerlo acerca de que Él fuese el Mesías, el Salvador esperado y el Cristo. Ya fuesen por las señales y el testimonio que Él daba y por las muestras de sabiduría y la autoridad con que Él hablaba. Y como dice, ningún hombre podía hablar con tal autoridad como Él lo hacía de esa manera. Pero sencillamente no creyeron en Él, en el único que era capaz de llevar sus pecados, la culpa de sus pecados, el castigo por los mismos, que también es sobre todos nosotros. Y por esa razón Jesús mismo le dice más tarde, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y vuelve otra vez con la expresión. Pero así termina diciéndole, no más que haciendo una clara referencia de aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto para que por orden de Dios, cada vez que algunos de los israelitas, de los judíos, era picado por aquellas serpientes que habían salido de entre la arena, le llamaban como serpientes de fuego, pues sencillamente lo único que les podía salvar la vida era si miraban a donde estaba en una estaca, en un palo alto, en un asta, aquella serpiente de bronce. Y si miraban ahí, pues sencillamente no morían. De otra manera, si no creían que mirando ahí podían salvarse de la picadura, pues morían. Y fueron muchos los que murieron y se diezmó en gran manera aquel pueblo. Pero también nosotros encontramos un poco más adelante en Juan que él también hace esa referencia acerca de sí mismo. Cuando le dice a Nicodemo, cuando fue a visitarlo de noche una vez, le dice, lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. A los fariseos y a los escribas pues les costaba mucho entender estas cosas de quién era Jesús. Pero esto era más debido a la dureza de su corazón y más que todo también porque ellos habían creado como un sistema religioso hecho a su medida, donde ellos entremezclaban sus tradiciones, mandamientos de hombre con mandamientos de Dios. Y Jesucristo se los sacaba en cara a cada rato. Pero ellos hicieron esto porque esto era lo que ellos deseaban a su medida. Por eso cuando Jesús se les presenta, le es imposible para ellos aceptar al Señor Jesús como lo que Él es en realidad, que quién era Él. Y le es más fácil decirle a Jesucristo como le dijeron, tú eres samaritano y tienes demonios. Era más fácil decirlo así. Con esto nosotros vemos el peligro de lo que son las ideas preconcebidas, los prejuicios que muchas veces todos tenemos, unos más que otros. No podemos acercarnos a Jesús de ninguna manera con ideas preconcebidas y con prejuicios, ya que entonces no vamos a conocer al verdadero Jesucristo y solo nos vamos a encontrar con que seremos juzgados y condenados. Y esta era la causa quizás principal por la cual ellos no podían entender, muchos de los judíos no lo entendían y por eso discutían. Yo estuve viendo, por ejemplo, en alguna de esas discusiones, Juan 7:41 dice, otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Eso es una idea prejuiciada. No podían aceptar que de Galilea saliera el Cristo. Otros pensaban que cuando el Cristo viniese, nadie debía saber de dónde había salido. En Juan 1:46, hasta el mismo Natanael, que luego vemos que es uno de los discípulos de Cristo,
le dicen que allá está, que venga, y dice él, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Pero el mismo Natanael ya estaba prejuiciado con eso de que el origen de Cristo. En Juan 7, 52, respondieron y le dijeron, esto fue en el momento en que Nicodemo está hablando y dice, nuestra ley nos manda que juzguemos a una persona aún sin escucharle, como saliendo a la defensa de lo que se decía acerca de Jesucristo entre el Sanedrín. Y respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. ¿Qué son esto? Ideas prejuiciadas, preconcebidas. Por último, en Marcos 6 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. No podían, ciertamente, les era muy difícil. En la lectura que vimos hoy de Juan, creo que era el capítulo 6 esta mañana, se habrán dado cuenta que en un momento dado, pues, viene y dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y dice, ¿cómo que dice que vino del cielo? Ese no es el hijo de María. O sea, ¿cómo dice que viene del cielo si nosotros sabemos de dónde viene? Ese era el problema. Y más aún cuando él dice que su carne debía ser comida y su sangre en una forma espiritual. Claro que a eso se estaba refiriendo en el mismo capítulo 6 de Juan. ¿Y qué hacen? Muchos de los discípulos se escandalizaron y dijeron, duras palabras son estas. Y dice que a partir de ese momento muchos de los que le seguían ya no le siguieron más. ¿Por qué? ¿Es que acaso no podemos definir, muchos no podemos definir que el Cristo verdadero es el único al cual podemos seguir? ¿O tiene que ser un Cristo según nuestro propio criterio, el que muchas personas, o el criterio de cada quien al que muchas personas quieran seguir? Por esta causa es que muchas personas andan entonces detrás de un Cristo preconcebido y equivocado. Porque en vez de creerle al Cristo de la Biblia, a ese que se presenta y dice yo soy, andan buscando un Cristo que les acomode a lo que es su propia sabiduría o lo que ellos consideran que es lo más correcto. Y a causa de eso entonces Jesús a ese tipo de personas le dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si lo analizamos, en el pasaje lo que hay es una actitud de rebeldía por parte de los fariseos y los escribas, pero esa misma actitud de rebeldía la vamos a encontrar en la calle y casi en todos los hombres. Si Dios no toca nuestro corazón primero, lo que nosotros tenemos es rebeldía en cada uno. Y esta rebeldía está presente desde que el mundo es mundo, desde que surge la humanidad, desde que hubo el primer hombre pecador. Y eso podemos verlo fácilmente a través de los ejemplos bíblicos que se nos presentan. El primer ejemplo, para que ustedes vean si es así, lo de la rebeldía es Caín. Y Caín, el ejemplo de Caín pudiera tener un lema en cuanto a lo que él hizo, que el estribillo diría, quiero hacerlo a mi manera. Eso es rebeldía. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se avergonzaron de estar desnudos. Y la solución que ellos buscaron a su desnudez, ¿ustedes se acuerdan cuál fue? Se hicieron ropa con hojas para ocultar su desnudez. Es lo que dice la Biblia en Génesis 3:7. Leo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se taparon. Esa fue la forma de ellos. Y Dios los proveyó después de ropa. ¿Pero de ropa de qué? De pieles. Dejando ver claramente que la solución no era como a ellos les pareciese, sino como Dios decía. Y si lo analizamos aún un poquito más, ¿verdad? Que dice, Dios hizo vestiduras de piel para Adán y Eva y los vistió. Pero observemos que si hubo pieles, ciertamente fue porque antes de haber pieles de animales, hubieron animales muertos. ¿O no? Hubo muerte. Porque fueron sus pieles las que usaron como vestimenta. Y eso te da una señal de que Dios le comunica al hombre que como consecuencia de su pecado alguien debía de morir.
Desde ahí se le fue presentando al hombre lo que era la doctrina de la muerte sustitutiva, o sea, lo que nosotros conocemos así. Le había sido revelada de manera que el hombre entendiera que debía haber un sacrificio de sangre de un inocente por culpa de él. Eso fue. Y es por esto que en Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Hasta ahí vamos bien. Inicialmente era un animal, pero ese animal no era más que la víctima inocente que debía morir en lugar de ¿quién? En lugar mío. Pero eso era una figura de lo que habría de venir. Y era que vendría ese Cordero de Dios que pagaría con su sangre mi pecado y el pecado de todo aquel que creyese en él. O sea que lo de la víctima del sacrificio no era más que una prefigura de Cristo, del Cordero de Dios, que Dios mismo iba a proveer para la humanidad, ¿cierto? Por lo cual el hombre no puede negar que desde un inicio Dios le mostró cómo debía de ser la ofrenda de sacrificio a Dios. Debía ser una ofrenda o un sacrificio cruento de sangre. Sin embargo, dice Génesis 4, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El que no hace bien está jugando a ser tentado por el pecado, a caer en el pecado y a ¿qué? Y a ser dominado por el pecado. Y le dice claramente, tú no estás haciendo bien. Y le dice, y si hicieres bien, ¿no serías acaso enaltecido? O sea, tu ofrenda sería aceptada, pero era sangre lo que debía de verter en el sacrificio. Debía haber derramamiento de sangre, no de clorofila o no sé qué cosa. No era como él quisiera, sino como Dios desde un principio le había enseñado a ellos. Y ya estaban cambiando. La rebeldía del hombre es tanta que personas que hablaban con Dios, porque Caín hablaba con Dios y Dios con Caín, y ya le estaba desobedeciendo. Esa es la rebeldía del hombre. Y yo me pregunto, si nos acercamos a Dios en la forma correcta, en la manera que Él ha decretado, entonces el Señor acepta nuestra ofrenda. Pero si no lo hacemos, si lo hacemos a nuestra manera, a la manera que nosotros procuramos que pudiese ser, entonces el pecado nos va a seducir, nos va a tender trampa y vamos a caer en él. Asimismo, el sacrificio de Jesucristo, si no aceptamos el sacrificio de ese Cristo verdadero, si en su lugar colocamos algo diferente, ya sea porque nos gusta más o nos conviene, o porque es lo que nos parece adecuado en nuestra forma de pensar y de sentir, entonces estaremos adorando al Cristo equivocado. A uno hecho por y para nosotros. Por tanto, como bien leímos, el pecado que yace en la puerta y nos codicia, nos seguirá dominando. Hoy en día son muchos los que son como Caín. Quieren crear su propia religión. No pueden entender el yo soy, que es Jesucristo, porque no les gusta. Porque solamente hay algunas partes del cristianismo que pueden aceptar y otras no. Parece que a Caín no le gustaba eso de sacrificar sangre de un cordero. Pero esa era la figura de la sangre que Jesús iba a derramar en el madero de la cruz. Por ese motivo Caín trajo lo que le pareció mejor a él, vegetales. Pensaba que podía cambiar lo que Dios había ordenado acerca del sacrificio. Y por eso no procedió correctamente. Era como si se sacrificara entonces a un Cristo equivocado. Es parecido en el caso de muchas personas que aceptan el cristianismo por parte y rechazan otra parte. No la aceptan porque no le conviene. Aceptan al cristianismo, pero no aceptan eso de cómo se juzga a los homosexuales.
¿Cómo la Biblia juzga y condena la homosexualidad? No lo aceptan porque piensan que debiéramos en estos tiempos ser un poco más tolerantes. O no toman muy en serio eso de embriagarse. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya está bueno y se debiera ser un poco más permisivo con uno mismo. O sencillamente aquello de tener sexo fuera del matrimonio, una cana al año no hace daño. Piensan que ya como los tiempos cambiaron y estas cosas están tan a la luz de todo el mundo, pues debiéramos ser un poco quizás más liberales. Acomodaban a sus gustos y a sus debilidades a Cristo. Hacen sus propias creencias, su propia religión. Y así de esta manera dejan de creer en el Cristo verdadero y empiezan a creer en el Cristo equivocado. Y eso, que para muchas veces hacer esto se escudan de otro segmento, en el cual dice que Dios es todo amor. Y como Dios es amor y Él me conoce, y Él desea todo lo bueno para mí, aún a pesar de lo que yo hago, Él me quiere así. Pero están olvidando la otra parte que sencillamente dice que Dios es santo, 3 veces santo. Y dice, y no pasará por alto el pecado, ni tendrá por inocente al culpable. Que a la corta o a la larga, según la justicia de Dios, alguien debe pagar por tu pecado. O paga Cristo, el enviado de Dios, el Cordero de Dios por tu pecado, el único que tiene poder para salvarte y darte vida eterna por medio de su sangre. O pagas tú por tus propios pecados, por seguir a un Cristo equivocado que no te puede salvar, y lo único que vas a buscar es juicio y condenación eterna. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el joven rico, aquel que se encuentra con Jesús, ¿se acuerdan? Y muy bien pudieran tener como un subtítulo aparte que pudiera decir que el lema de él sería: no renunciaré a mi mundo. Lucas 18:22 dice: cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Miren qué problema, la riqueza. Jesús le pidió eso a él. ¿Sabían por qué? Porque las riquezas lo ataban. Era una atadura. Y Cristo vino ¿a qué? A darnos libertad. Y eso era una atadura y un compromiso aún mayor que su propia fe. ¿Y acaso, les pregunto yo, no nos pide a nosotros el Señor lo mismo? Tal vez te pide a ti que dejes alguna relación dañina de la cual estás atado. O te pide que dejes un vicio del cual puedes estar esclavizado. O una mala actitud en tu carácter que te hace pecar a cada rato. No sé. Pregúntate tú mismo y a tu corazón qué te ata y te aleja de Dios. Y uno francamente haría una listica bastante interesante. A veces preferimos en unos momentos, y muchas personas así lo hacen, alejarse tristes de Jesús antes de renunciar a aquellos que nos deleita tanto. Hay personas que sencillamente dicen: no, Señor, todavía no puedo esto. No, Señor, luego hablamos, déjamelo ahí momentáneamente. Y son personas que le dan solamente parte de su vida al Señor. Señor, te entrego toda mi vida, pero mis negocios no. Toda mi vida, Señor, pero la relación que tengo con fulana, no. Y esas excepciones son las que nosotros hacen que nosotros hagamos detrás de un Cristo equivocado. Un tercer ejemplo sería Judas. Y el lema que yo le pondría a Judas sería: ¿qué gano yo en esto? Dice Juan 12:4, pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea que lo que Judas está pensando: no derrame ese perfume ahí. ¿Para qué lo rompieron y lo derramaron ahí? Debieron venderlo y darme el dinero, porque yo soy el tesorero y yo soy el que ando con la bolsa del dinero, pero en realidad era para yo sacar lo mío de aquí. Lo que lo movía era un interés.
Y a veces muchas personas así asisten a la iglesia, igual que él, detrás de cualquier cosa y no a buscar a Dios. Ya sea porque quiero algo que me guste o algo que me dé beneficio, algo que me dé satisfacción o que me haga tan solo sentir bien. Ustedes ven que hay personas que van a la iglesia para que es que esos mensajes son tan positivos que yo salgo como con las pilas recargadas. Eso no tiene nada que ver. Me levantan el ánimo. No importa, eso no es lo que se viene a buscar aquí en la iglesia. Hay otros que yo he oído y voy a tal iglesia y dejé de ir a la mía porque en tal tienen unos cantos, tienen una adoración tan preciosa que yo tuve que irme para allá. Porque eso sí, eso tampoco es. Porque dejaron sencillamente para ir a escuchar himnos bonitos, o sea, la satisfacción del oído o buscando el estado anímico, mejorarlo, pero no el del espíritu. Muchas veces la gente va detrás de una prédica emocional, positivista, pero no de la palabra de Dios. Van a buscar compañía y a sentirse bien saludando a los hermanos en la coinonía, pero no a buscar la presencia de Dios. Muchas veces van atrás de algo de alguien, pero no atrás de aquel que lo es todo. Eso es un fallo. Así también ocurre con muchos de los que tienen preeminencia, de los que tienen lugares y posiciones en la iglesia. Porque no son solamente los que vienen, sino inclusive los que están. Pastores que predican más acerca del diezmo, en vez de predicar salvación, van más atrás del dinero y no atrás de las almas para Cristo. Y ustedes saben cuáles son esos pastores, llamados de la prosperidad. Los conocen todos. Si tienen programas de televisión y andan en aviones privados, en jets. Pero ustedes ponen a oír todo lo que ellos predican. Y es eso, no es más que eso. Así también hay algunos que predican para alimentar su propio ego. O para tener sencillamente su voluntad sobre la voluntad de los demás. Y no tan solo eso es. Eso es perdición. Todos estos tienen algo en común. ¿Y saben qué? Sirven al Cristo equivocado. ¿Se acuerdan el malhechor? No como dicen el buen ladrón. No. Había un ladrón o un malhechor y había otro al lado de él. Hubo uno que se arrepintió y le habló de tal manera al Señor que sencillamente obtuvo salvación. Sí, pero hubo otro que ese malhechor, si le fuésemos a poner, como digo el subtítulo que le he querido poner a alguno, dice, resuélveme mi problema. Leemos en Lucas 23:39 y dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, que este no tiene la actitud del otro. Que el otro decía, cállate porque este nada ha hecho, pero tú y yo nos merecemos muy bien lo que nos está pasando, pero este ningún mal ha hecho. Aquí no, si tú eres el Cristo, pues sálvate y sálvanos a nosotros también. Eso no es creer en Él. Eso es como muchas personas que lo que vienen a la iglesia es con un motivo egoísta. Tan solo están interesados en la parte de que quiero, dame y necesito. Sáname, Señor, mi enfermedad. Búscame un trabajo, Señor. Ayúdame a que me suban el salario. Ayúdame a no tener problemas con la pareja. A conseguir el carro que quiero o la casa que deseo. Y eso es lo que lo mueve, lo que lo motiva. Un deseo puramente egoísta. Pero a esto, nada de santidad, nada de obediencia, ni de sumisión. Y de hablar del señorío de Cristo en su vida, pues tampoco. El señorío en su vida es su propio egoísmo. Y están creyendo tan solo, no en ese Cristo que es el yo soy, sino están creyendo en un Cristo equivocado. ¿Se acuerdan los gadarenos? En la región esa donde había un endemoniado y todo el mundo le tenía miedo. Pues puede ser un buen ejemplo y yo le puse aquí al lado, no queremos perder más. Sería como lo que lo definiera. Y dice que había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y entonces los espíritus, una vez que Jesucristo los saca de ese pobre hombre, que cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos.
Una legión eran 6,000 soldados romanos componían una legión. Y un hato de estos cerdos, que era una piara, eran 2,000 cerdos. Eran muchos puercos, Y ellos le piden permiso al Señor para entrar en ellos. Y el Señor les da permiso. Y entonces los demonios salen de ese hombre, entran ahí, van por una barranca y se desbocan todo y se ahogan. Había un despeñadero y dice que se ahogaron todos. Entonces los que apacentaban los cerdos salieron inmediatamente a la ciudad porque vieron lo que pasó y dieron aviso en la ciudad y por los campos, dice la palabra. Y después salieron a ver lo que había ocurrido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. O sea que había sido salvado aquel hombre que estaba poseso por una legión de demonios. Entonces toda la multitud, aún viendo eso, de la región de los alrededores de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Esta persona parece que calcularon las pérdidas. Sanó, liberó un hombre y nos costó 2,000 cerdos. ¡Wow! Está fuerte. 2,000 cerdos todavía hoy en día es una suma muy, muy alta en dinero, ¿verdad? Y esas personas la acababan de perder. O sea que ellos prefirieron los cerdos antes que a Cristo. Miren un detalle. Eran llamados gadarenos porque hacía 16 generaciones atrás esa tierra le fue dado a la tribu de Rubén. Pero también le fue dado a la media tribu de Manasés y a la tribu de Gad. De ahí es que viene el nombre, Gadareno, viene de Gad. O sea que eran ¿qué? Eran descendientes ¿de qué? Descendientes de Jacob, descendientes de Israel. Sin embargo, ¿qué era lo que estaban haciendo? Una labor que estaba prohibida, porque estaba prohibido no tan solo el comer el cerdo, sino el tratar con estos animales, y ellos vieron negocio en ello. ¿Por qué? Porque los romanos y los griegos consumían mucho cerdo y otros asiáticos por el estilo. El cerdo es una carne riquísima y aquí los dominicanos la conocemos muy bien. Sin embargo, ellos sabían que lo que ellos hacían era una labor inmunda y aún así la hacían. ¿Por qué? Por los beneficios. Por eso cuando el Señor viene a una región donde si solo un hombre tenía 6,000, porque eso es lo que es una legión, imagínense ustedes, era una región, yo me atrevería a decir, en las manos del demonio o bien endemoniada. No convenía que el Señor se quedase ahí porque todas sus ganancias se iban a ir al traste. Y así hay muchas personas prefieren sacar a Cristo de sus vidas y no los cerdos que tiene uno escondido atrás en el patio criándolos. Así son. Y por último, ya que les adelanté un poco ahorita, los discípulos que se escandalizaron de Jesús, que están en Juan 6, la lectura de hoy en la mañana, que decían, o el subtítulo sería, no puedo aceptar esto. En Juan 6:60 dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Duras son estas palabras. Si se dan cuenta, duro es todo el evangelio. Pero sí les puedo decir que es más fácil seguir el evangelio y es menos duro. Que como dice la Biblia, que duro es caer en ¿qué? En manos del Dios vivo. Eso sí es duro de verdad. El Señor hace las cargas de uno fácil, llevables. Él puede aligerar nuestra carga. No nos la quita, la aligera. Nos ayuda con ella. Pero muchos de nosotros no quieren abandonar sus preconcepciones o sus prejuicios. En el mundo la gente está llena de eso. Y sencillamente cuando escuchan ciertas cosas del evangelio se trancan y dicen, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Coge la palabra, mira del argumento de la palabra y sencillamente vamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque está en la palabra.
No debe haber otro argumento. No debe haber el argumento de que tú pienses que es de otra manera. Y es lo que dicen ellos. Dura es esta palabra y ¿quién la puede oír? Porque ellos entendían que lo que había dicho Jesucristo no era aceptable para ellos. No podemos hacer eso, esa distinción de aceptar esto de la palabra que dijo Jesús y esto no. ¿Por qué? Porque esto me cuesta. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo es para ser aceptado, obedecido y para que vivamos por medio de ella. Lamentablemente las personas no quieren dejar ese estilo de vida, no quieren hacer cambios y muchos no van a renunciar a sus placeres y a sus deleites. Eso es lo que está ocurriendo. Muchos dicen ser creyentes, pero lamentablemente si esa es la forma en que andan detrás de un Cristo equivocado. Y les voy a decir una cosa, Dios permite mucha serie de circunstancias adversas en nuestras vidas. Dios permite duras pruebas en nuestras vidas con la finalidad única de que le busquemos. Parece increíble, pero es así. Y ocurre que muchas veces cuando nos viene una desgracia, buscamos el socorro del Señor y nos vamos acercando a Él y Él nos va transformando, nos va regenerando, nos va dando una nueva vida, nos va santificando y al final del proceso nos damos cuenta que la cosa más importante era sencillamente que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios y no que Dios solucionara nuestro problema. Y muchas personas llegan buscando de Dios para que Dios les resuelva. Ese Dios conformado a su criterio les resuelva sus necesidades. Y yo digo que la verdadera necesidad es llegar a Dios por medio de Jesucristo. Es la única y mayor necesidad que tenemos. Y el Señor se vale, gracias a Él y a Dios, de muchísimos medios a su alcance. Y la mayoría de esos medios muchas veces son dolorosos para nosotros. Porque solamente nos acordamos, como dice el refrán, de la Santa Bárbara cuando truena. Solamente estamos que hasta los impíos dicen, ay Dios mío, ayúdame. Cuando están metidos en un verdadero problema, cuando están metidos en el hoyo, se acuerdan de Cristo, se acuerdan de Dios. El Señor utiliza todas esas cosas para que nosotros podamos buscar de Él. Eso es lo que hay. Porque de otra manera, si nosotros no creemos que en Él es, nosotros vamos a morir irremisiblemente en nuestros pecados. Y termino diciéndole, hermanos, nosotros tenemos la palabra por delante. Tenemos la misión de llevar esas palabras allá en el mundo, de luchar por la fe que nosotros hemos creído, en esa bendita esperanza. Debemos defenderla. Debemos mostrarle al mundo entero quién es nuestro Señor, quién es el Cordero de Dios, quién es el Cristo a quien nosotros seguimos, quién es Jesús el verdadero, el que está aquí. No el que está en sus mentes, no el que ellos piensan, no el que ellos están fabricando para que se acomode a su mundo, sino el verdadero Cristo. Porque de otra manera morirán irremisiblemente en sus pecados. La ayuda viene de Dios para que ustedes y yo, todos nosotros, salgamos a buscar a aquellos que todavía están en la esclavitud de su pecado. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, tú, Señor, tú, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo y quien dijo que aquel que amara a su padre o a su madre más que a él, no era digno de él. Y el que amara a su hijo o a su hija aún más que a él, no era digno de él. Demostrándonos así que lo primero que debemos es amarlo a él por sobre todas las cosas. A ti, Dios Padre, a tu Hijo Jesucristo como Dios. Pues danos, Señor, la fuerza de ese amor con que hoy se hablaba al mediodía, para amarte con amor verdadero, Señor, para aceptarte tal cual tú eres en nuestras vidas, Señor, para seguir tus mandatos y tu voluntad, para que en ningún momento, Señor, pues nos desviemos de tus caminos ni de lo que tú nos has dado y dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante cada día. Permite, Padre, que podamos esforzarnos cada día en conocerte mejor y que tu obra se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros cada día. Todas estas cosas, Padre, pues te las pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.